Pero ya conoce a todo el mundo, ya conozco a todo el mundo, tengo prestigio, cosa que me da mucho gusto. Pero en aquellos tiempos decir, bueno, ¿y de dónde empiezo? Bueno, pues con otros directores de orquestas mexicanos que venían como huéspedes a la Filarmónica. Es decir, no sé, ¿quién quieres que te diga? El maestro Francisco Sabín, el maestro Manuel Suárez, en paz descanse, que tenían ellos sus propias orquestas. Entonces yo el maestro también, yo ni sé, pero este señor que tuvo mucho éxito aquí, me dejó sus papeles porque quiere regresar con otra orquesta. Entonces así fue como empecé. Tuve mucha suerte, yo he tenido mucha suerte en mi vida. ¿Se da suerte? Sí, yo sí creo que sí. O sea, yo estoy convencida de que la vida te pone en situaciones donde tú puedes decidir en aprender o no aprender. Pero yo he tenido mucha suerte. O sea, ¿por qué? Porque he tenido el privilegio de trabajar con gente con la que he aprendido. Por ejemplo, uno de los grandes privilegios de mi vida fue trabajar durante 7 años con el maestro Eduardo Mata, en paz descanse. Sí. Eduardo Mata fundó un grupo de música de cámara privilegiado por muchos, o sea, no solamente por la calidad de cada uno de los integrantes, sino por la organización del propio grupo, que fue Solistas de México. Lo que el maestro Mata quería era reunir a los mejores músicos de México y trabajar en algo que tiene que ver, con lo que luego vamos a platicar, que era la interpretación de la música del periodo barroco y del periodo clásico, del primer clasicismo, es decir, siglos XVII y los primeros 30, 40 años del siglo XVIII, apegados a las interpretaciones históricamente documentadas. Por ejemplo, cuando tú oyes música de Bach, y tú oyes una orquesta de 100 músicos tocando a Bach, ya de entrada vamos mal. ¿Por qué? Porque en tiempos de Bach no existían orquestas de ese tamaño, porque en tiempos de Bach las formaciones musicales y las características de los instrumentos te marcaban no solamente, o sea, emitían sonidos que eran diferentes, pero además te marcaban las propias capacidades técnicas de los instrumentos, te marcaban cierto tipo de sonoridades. Entonces de repente cuando tú oyes una música que tiene que tener muchos acentos, muchas dinámicas, acelerandos muy fuertes, con decrescendos, en fin, una serie de cosas, y de repente tú ves que todo, pues es como si quieres de pronto ver a un elefante bailando ballet. ¿Sí? No sé si el ejemplo sea muy adecuado, pero sí que se me ocurrió, aunque tengamos la maravillosa fantasía de Walt Disney con hipopótamos. Pero hay que adecuar. Por ejemplo, yo te comentaba antes de entrar, que digo, salir al aire o entrar en la red. Te comentaba, por ejemplo, un violín. El violín tiene la misma forma, tiene el mismo tamaño ahora que en el siglo XVII. Pero en el siglo XVII las cuerdas no eran de nylon, eran de tripa de gato. En el siglo XVII los arcos con los que tocas el violín, eran arcos que tenían también tipo seguían usando crin, pero el arco era más corto, era más ligero. Entonces, a la hora de que tú pones un arco y tienes que pasarlo por unas cuerdas que las de tripa de gato no suenan igual que las de nylon, ¿sí? Entonces, a lo mejor tienes que poner menos fuerza en el arco porque la cuerda te responde más rápido. Un corno natural, donde no tienes las llaves que tiene ahora el corno francés, implica que tú le soples de determinada manera para que el sonido salga con la sonoridad que pudo haber tenido en los tiempos de Bach o en los tiempos de Mozart. Entonces, bueno, regresando otra vez al periodo con el maestro Mata quiso hacer un grupo que fuera constituido por los mejores músicos de México, quienes además lo tomaran como un orgullo ser miembros de Solistas de México, y
lo tomaran no como un hueso más. Uno de los grandes males de la música clásica en México son los huesos. ¿Sí sabes lo que son? Más o menos. Pues, pero me los tengo que llevar a hacer una analogía con la política. Que le dieron un hueso al compadre, que le dieron un hueso. Es un poquito diferente. Digamos que ese hueso es más duro de roer. Un hueso es que un músico de orquesta de repente tiene una boda y se va a tocar, o sea, sale corriendo del concierto porque tiene que ir a tocar una boda. O hay un concierto especial donde se arma un grupo que tiene sus ensayos, entonces salen de su orquesta en la mañana, se van a dar una clase en alguna escuela que den clase y luego se van porque tienen un hueso. Entonces, con el maestro Mata, lo último que queríamos es que fuera un hueso, o sea, ¿tú organizaste eso? Yo organicé eso de cero. Y además lo organizamos en coordinación con el Festival del Centro Histórico, que ahora ya no se llama Festival del Centro Histórico, ahora ya se llama FM. Se formó este grupo de solistas en México, se formó teniendo como base a un cuarteto de cuerdas importante que ha habido en México por muchos años, que es el Cuarteto Latinoamericano. Sí. Ellos tenían una muy buena amistad con Eduardo Mata, pero sobre todo tenían una comprensión artística, una complicidad artística muy importante. Sí. Entonces los conciertos de Brandenburgo tienes, por ejemplo, el concierto 1 que lleva cuerdas, lleva 2 o 3 oboes, 2 cornos, el concierto 2 que lleva una trompeta solista, pero no lleva ni oboes ni cornos, el concierto 3 que son puras cuerdas, el concierto 4 que lleva una flauta solista, no, ese es el quinto. El 4 lleva 2 y el quinto lleva una flauta solista. Entonces, de veras, o sea, yo había trabajado en la Filarmónica, pero no había trabajado haciendo orquestas, ¿sí? Ya estaba la orquesta más que hecha. Y entonces me metí con ayuda de los propios músicos y sobre todo, yo tenía pavor, con el maestro Mata al principio tenía pavor, porque bueno, Raquis es muy especial. Entonces yo decía, híjole, si Enrique Raquis es como es siendo estrellita nacional, el maestro Mata va a ser siendo estrella nacional e internacional, ya de veras, a ver cómo me va. Hay una chulada de señor, que ahora sí que en paz descanse, porque murió de una manera tonta en un accidente aéreo, años después. Una chulada de señor, y allí fue donde aprendí que la gente que sabe lo que tiene que hacer, no solamente es clara para decírtelo, es muy fácil trabajar cuando tienes un jefe inteligente. Es muy fácil y que sabe lo que quiere. Es muy fácil trabajar así. Bueno, aquí subrayemos que es muy fácil trabajar con un jefe que sabe lo que quiere. Así es. Y cuando tienes además el privilegio de que sea un gran artista como era el maestro Mata, que voy a decir algo que a lo mejor a alguna persona le parece exagerado. Bueno, pero todo es exagerado. Sí, yo creo que el maestro Eduardo Mata fue el músico más importante del siglo XX. De ese tamaño lo digo. Y estoy pensando en la existencia de Silvestre Revueltas, en la existencia de Carlos Chávez y toda la formación de instituciones que Chávez en su momento tuvo. De Limbas, lo creó Chávez. La orquesta sinfónica, que ya existía una sinfónica, pero la estructuró y le dio el peso que todavía tiene el día de hoy, gracias a Carlos Chávez. Pero Eduardo Mata fue un hombre que desde muy joven tuvo el talento de aprovechar las oportunidades que la vida le dio, y quizá fue el músico mexicano más conocido y más respetado que haya existido en México. Ahora, Enrique Dimeque sigue sus pasos, pero todavía No, Enrique Dimeque es un directorazo y además deja muy buenas impresiones. O sea, tú hablas al Teatro de la Zarzuela en España y lo adoran. Enrique Dimeque es el director de no sé qué orquesta en Nueva Zelanda y no sé qué orquesta en Estados Unidos, o sea, y la orquesta de Montpellier en Francia. O sea, el tipo tiene una carrera importante. Todavía le falta. Siendo